Las noticias no siempre se cuentan completas, aquí analizamos lo que otros callan, información sin filtros. Esto es League News, el podcast con Eiter López. Comenzamos. Si tú estás aquí es porque sabes que en México ya no basta con ver, también hay que hablar. Y así nació este canal del momento en el que entendí que no podía quedarme callado. Se le acabó el fuero y le llegó la justicia. El primer día del 2026 marcó un giro dramático en la política y la seguridad en Veracruz. El exalcalde de Toyac fue detenido apenas minutos después de perder su protección constitucional, acusado de homicidio doloso calificado en un caso que atrae la atención pública y judicial al Estado. Carlos Alberto Ventura Paz, exalcalde del municipio de Atoyac, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Investigación al dar cumplimiento a una orden de aprehensión por homicidio doloso calificado apenas unos minutos después de que concluyera con su mandato municipal y perdiera el fuero que lo protegía como funcionario. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz informaron que Ventura es señalado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido el 18 de abril del 2025. Los detalles específicos de la víctima se mantienen con identidad resguardada por motivos de la investigación. La detención se dio justo cuando Ventura salía del Palacio Municipal tras finalizar su gestión 2022-2025, lo que permitió a la Fiscalía ejecutarla sin obstáculo del fuero constitucional, figura que le impedía ser arrestado mientras era alcalde. Tras ser capturado, el exfuncionario militante de Morena fue trasladado a un penal de mediana seguridad en la región montañosa central de Veracruz, donde será presentado ante un juez de control para que se defina su situación jurídica durante la audiencia inicial de este caso. Aunque la Fiscalía señaló que la detención se realizó en estricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, el arresto de Ventura reactiva el debate sobre la responsabilidad de servidores públicos y el uso del fuero, especialmente en delitos graves como el homicidio. 2025, peor año para el huachicol, para sus inversionistas, y no porque se acabó el huachicol fiscal, sino porque se destapó. Mientras el discurso oficial hablaba de combate y contención, las cloacas se abrieron y dejaron ver la dimensión real de uno de los negocios ilegales más rentables y sofisticados de México, el huachicol fiscal. ¿Qué es el huachicol fiscal? No es el robo con manguera ni tomas clandestinas visibles. El huachicol fiscal es más elegante, más caro, más dañino. Subvaluación de combustibles importados, declarados como aceites, aditivos o lubricantes para pagar menos impuestos. Uso de empresas fachadas, aduanas corruptas y facturación simulada. No se roba el combustible, se roba el impuesto. 2025, el peor año, porque se supo, pasó a la historia no porque el huachicol fiscal naciera, sino porque salió a la superficie. Investigaciones periodísticas, reportes de organismos fiscales, datos filtrados de aduanas y comercios exteriores, diferencias millonarias entre lo que México importa y lo que realmente paga en impuestos, miles de millones de pesos que no entraron al SAT, no financiaron salud, ni seguridad, ni infraestructura. El huachicol fiscal quedó exhibido como un delito de cuello blanco operado desde puertos, aduanas y despachos contables, con protección política y administrativa en varios niveles. ¿Y por qué quedó exhibido? Pues las cifras no cuadraron, los volúmenes importados superaron el consumo declarado, los precios finales no reflejaban los impuestos supuestamente pagados, y entonces quedó claro que el problema de verdad era estructural. ¿Quién gana y quién pierde? Ganan redes empresariales ilegales, funcionarios corruptos, importadoras fantasmas, pierde el Estado mexicano, pierde Pemex, el contribuyente, y tú que pagas más IVA, IEPS y gasolina cara y aumentos en impuestos para subsanar las pérdidas por el huachicol. ¿Qué esperar de ese negocio para el 2026? Más investigaciones, pero tal vez selectivas. Habrá discurso, algunos golpeteos mediáticos, pero seguro pocos peces van a caer si no hay alguna voluntad real de la Fiscalía de verdad investigar. Ajustes fiscales para compensar lo robado, más fiscalización, más controles, más carga indirecta al consumidor. Escenario 3 puede ser el huachicol se vuelva más sofisticado, menos visible, más técnico,
nuevas clasificaciones arancelarias, más empresas fachada, operaciones trianguladas. El delito no desaparece, se adapta. ¿Dónde queda la libertad de prensa? Así inició el caso del periodista Rafael León Segovia, conocido como La Fita León, cuyo arresto en Veracruz ha encendido advertencias sobre persecución política y criminalización del periodismo, especialmente después de que la Fiscalía Estatal intentara imputarle el delito de terrorismo, acusación que finalmente no pudo sostenerse jurídicamente. Una detención que generó controversia. El 24 de diciembre del 2025, agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Rafael León en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo una orden de aprehensión que inicialmente incluía cargos como terrorismo, encubrimiento de favores y delitos contra instituciones de seguridad pública. Fue una noticia que provocó alarmas entre colectivos de periodistas y organismos defensores de la libertad de expresión por tratarse de una figura penal grave usada contra un comunicador en ejercicio de su profesión. ¿Terrorismo? ¿Acusación o exceso? La imputación de terrorismo contra un periodista generó rechazo incluso en lo más alto del nivel del gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la figura jurídica no tenía antecedentes de aplicación contra periodistas en México y solicitó a la Fiscalía de Veracruz aclarar por qué se usó ese cargo en este caso. Finalmente, en la audiencia del 30 de diciembre, un juez de control determinó que la Fiscalía no pudo acreditar el delito de terrorismo y retiraron dicha acusación, aunque sí vincularon a proceso a Rafael León por encubrimiento, por favorecimiento y por delitos contra instituciones de seguridad pública. Por ello, el periodista fue puesto bajo resguardo domiciliario por un año como medida cautelar. Organizaciones como Propuesta Cívica y Artículo 19 México y Centroamérica han rechazado fuertemente el uso de figuras penales como terrorismo contra un periodista por cubrir hechos de violencia e inseguridad, calificándolo como un ataque directo a la libertad de expresión y al ejercicio legítimo del periodismo. Estas agrupaciones han señalado inconsistencias, falta de argumentos sólidos y posibles irregularidades en la actuación de la Fiscalía de Veracruz y han demandado la retirada de los cargos pendientes y una investigación imparcial. Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado haciendo seguimiento al caso e instó a garantizar las garantías judiciales y el debido proceso en este tipo de casos. ¿Qué significa todo esto para el periodismo? Más allá del proceso legal específico de Rafael León, este caso ha encendido el debate en México sobre el sistema de justicia que se está utilizando como herramienta para intimidar o sancionar a periodistas que informan sobre violencia, crimen organizado e inseguridad, temas especialmente delicados y sensibles en estados como Veracruz. La utilización de cargos graves, aunque posteriormente descartados, ha sido percibida por muchos como un intento de criminalizar las labores periodísticas y enviar un mensaje a otros comunicadores. El tren interoceánico, aquel proyecto estratégico para conectar el Atlántico con el Pacífico, está bajo escrutinio no solo por el trágico accidente que dejó víctimas en Oaxaca, sino por el origen, antigüedad y adecuación técnica de sus locomotoras y vagones, muchos de ellos de segunda mano con décadas de uso, lo que ha generado críticas y advertencias sobre seguridad e idoneidad del equipo. A diferencia de otros megaproyectos ferroviarios, el tren interoceánico no comenzó con trenes nuevos, sino con una flota compuesta en gran parte por unidades usadas. Locomotoras y vagones británicos adquirieron al Reino Unido trenes y locomotoras fabricadas entre 1976 y 1981, retirados de servicio en Europa y reacondicionados para México. Equipos estadounidenses también se integraron, locomotoras y coches cuya vida útil ya había concluido. La compra de este material de segunda mano buscaba acelerar la puesta en marcha del servicio de pasajeros. El uso de trenes fabricados entre los años 70 y 80 implica que algunas unidades tenían al menos 40 o 50 años de servicio antes de llegar a México. Incluso después de una modernización superficial con nuevos motores e iluminación, tienes trenes con más de 4 décadas que suelen retirarse del servicio de pasajeros por seguridad y confiabilidad.
Organismos como la Unión Internacional de Ferrocarriles recomiendan que el material rodante de pasajeros cumpla con certificaciones modernas de choque, integridad estructural y sistemas de frenado avanzados para prevenir descarrilamientos u otros fallos operativos. La falta de publicaciones públicas sobre pruebas de conformidad y certificaciones antes de poner esta operación o estos trenes ha sido motivo de crítica por parte de analistas y presuntos auditores de infraestructura. En contraste, otros trenes de reciente construcción, como los del Tren Maya, fueron adquiridos nuevos, con estándares más estrictos de manufactura y seguridad, lo que ha servido como un punto de comparación sobre la estrategia adoptada en el interoceánico. El accidente ocurrido el 28 de diciembre del 2025 en Oaxaca se dio en la línea Z del proyecto con 2 locomotoras y 4 vagones de pasajeros a bordo, cuando se reportó que la máquina principal se salió de las vías y descendió por un talud, causando decenas de heridos y víctimas mortales. Aunque las investigaciones oficiales aún analizan causas técnicas y profundas, incluyendo la caja negra de frenos, velocidad y geometría de la vía, factores como la estabilidad de la vía, estado de infraestructura y confiabilidad de materiales rodantes están en escrutinio público. El caso del tren interoceánico no es solo un accidente aislado, plantea una discusión sobre la seguridad, la gestión técnica y las decisiones de compra de material rodante para transportar pasajeros en infraestructura nacional. El uso de locomotoras y vagones de más de 40 años de antigüedad provenientes del Reino Unido y Estados Unidos ha sido señalado como una pieza clave en el debate sobre confiabilidad y estándares de operación, especialmente a la luz de eventos fatales como el descarrilamiento en Oaxaca. Cuando China mueve barcos frente a Taiwán, el mundo entero observa, porque lo que sucede en esas aguas no es un incidente aislado ni una provocación menor. Es parte de un conflicto latente, prolongado y cada vez más militarizado que enfrenta a China y a Taiwán, y que tiene el potencial de escalar más allá de esa región. China considera que Taiwán es una provincia rebelde. Taiwán, en los hechos, opera como un estado independiente, con gobierno propio, fuerzas armadas, elecciones democráticas, relaciones comerciales y políticas en Occidente. Este choque de realidades es el corazón de este conflicto. ¿Qué significa el despliegue militar en aguas cercanas a Taiwán? Cuando China despliega buques, portaaviones, drones en el estrecho de Taiwán y en zonas adyacentes, el mensaje es claro: demostrar fuerza, disuadir independencia y marcar control territorial. No se trata solo de entrenamiento, son maniobras de presión psicológica, ensayos de bloqueo naval, simulación de escenarios de guerra real. ¿Por qué esto preocupa tanto? El estrecho de Taiwán es una de las rutas comerciales más importantes del mundo, clave para el comercio de semiconductores, un punto estratégico para Estados Unidos y sus aliados. Un error, un disparo accidental o una mala interpretación podría detonar un conflicto regional con impacto global. China no necesita invadir mañana. Su táctica es simple: cansar a Taiwán militar y económicamente, normalizar la presencia armada, acostumbrar al mundo a su despliegue, elevar el costo de una defensa internacional. Es una guerra sin balas por ahora. Y Taiwán responde: movilización de defensa, vigilancia aérea y naval, apoyo tecnológico y militar indirecto a Estados Unidos, refuerzo de alianzas regionales, pero vive bajo una constante presión: defenderse sin provocar una guerra abierta. Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán como país, pero sí garantiza su defensa de facto. Cada movimiento chino activa radares estadounidenses, moviliza flotas en el Pacífico, eleva el riesgo de un choque entre potencias. Por eso Taiwán no es solo Taiwán, es un tablero global. ¿Qué se puede esperar? Más despliegues militares chinos, cada vez con más frecuencia, mayor presión diplomática y económica, escalada controlada pero constante, un conflicto que no estalla pero que tampoco se va a enfriar. Lo que sucede entre China y Taiwán no es crisis momentánea, es una confrontación estratégica de largo plazo. Cada barco, cada avión y cada maniobra es una línea más que se tensa. La pregunta no es
si el conflicto existe, sino cuánto tiempo más puede mantenerse contenido. Porque en esas aguas no solo se juega el futuro de Taiwán, se juega el equilibrio del poder global. Juzgue usted. Del poder a la cárcel, 60 años de prisión para un exaspirante a gobernador, exdiputado, exfuncionario federal y excandidato a la gobernatura de Puebla, hoy ya no aparece en boletas ni en mítines, sino en una sentencia histórica. 60 años de prisión por el delito de feminicidio. Tras un largo proceso judicial, un juez determinó que López Zavala fue el ejecutor intelectual del crimen, ordenando su ejecución y utilizando a terceros para cometerlo. Un tribunal declaró culpable del feminicidio de Cecilia Monzón, abogada y activista asesinada en mayo del 2022. La condena de 60 años de cárcel representa una de las sentencias más severas impuestas en un juicio. La fiscalía acreditó que el crimen no fue un hecho aislado, sino un acto planeado, motivado por conflictos personales ilegales y ejecutado con ventaja y premeditación. La sentencia manda un mensaje contundente: el poder político no exime de responsabilidad penal. El feminicidio se castiga sin importar el apellido ni el cargo. Colectivos feministas y defensores de derechos humanos han calificado el fallo como un precedente clave en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la impunidad en casos de alto perfil. Javier López Zavala, quien alguna vez buscó gobernar un estado, terminará sus días tras las rejas, sentenciado por uno de los delitos más graves en el sistema penal mexicano. Una sentencia que no devuelve la vida, pero sí marca un antes y un después. Así llegamos al final de esta jornada informativa, pero no se alarmen porque las historias se siguen escribiendo allá afuera. Gracias por estar del otro lado. En League News soy Eiter y mañana volvemos para contar lo que muchos prefieren callar. Hasta entonces, hidrátate, mantente alerta y siempre en guardia.